En este segundo capítulo nos referiremos a las causales de término de contrato. En el capítulo anterior señalamos que una regla básica en materia de término de contrato es que las causales de término de contrato solo se encuentran contempladas en el Código del Trabajo, específicamente en los artículos 159, 160 y 161. A esas causales que se contienen en estos preceptos legales nos referiremos en esta segunda oportunidad. El artículo 159 contempla las denominadas causales objetivas de término de contrato y en este precepto legal encontramos 6 causales: mutuo acuerdo, renuncia del trabajador, muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido, o sea, los contratos a plazo fijo, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, es decir, los contratos por obra o faena, y por último, el caso fortuito o fuerza mayor. Un breve comentario de cada una de ellas. Tanto el caso, tanto el mutuo acuerdo como la renuncia voluntaria deben cumplir dos requisitos básicos. Deben constar por escrito y encontrarse ratificadas por el trabajador ante un ministro de fe. Respecto de la causal vencimiento del plazo convenido, el artículo 159, número 4, regula dos grandes materias respecto de esta causal. Primero, cuál es la duración máxima que debe tener un contrato a plazo fijo, señalando que no puede exceder de un año. Y en forma excepcional, tratándose de gerentes o de personas que posean un título profesional, el contrato podrá extenderse por un plazo de hasta un máximo de 2 años. Y en segundo lugar, este artículo 159 señala cuándo un contrato a plazo fijo se transforma en uno de duración indefinida y contempla 3 hipótesis, a saber, primero, cuando vencido el plazo el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento del empleador. Segunda hipótesis, cuando el contrato a plazo fijo es renovado o prorrogado por segunda vez, automáticamente se transforma en indefinido. Y una tercera hipótesis dice relación con una presunción o suposición que establece el legislador. ¿Cuál es? Que si un trabajador presta servicios en virtud de 3 o más contratos a plazo fijo en un periodo de 15 meses y en esos 15 meses trabaja en virtud de estos 3 o más contratos a plazo fijo discontinuo un periodo de 12 meses, la ley presume que estamos en presencia de un contrato de duración indefinida. A continuación, en el 159, número 5, encontramos la causal conclusión del trabajo que dio origen al contrato. Esta causal requiere que se señale en forma precisa, en forma clara y categórica, la faena, el trabajo o servicio que da origen al contrato, debiendo expresarse en el contrato que concluida esa faena, obra o servicio, produce automáticamente la terminación del contrato de trabajo. Recordemos que en ambos casos el empleador debe enviar o entregar personalmente un aviso de término de contrato. Ninguna de estas causales del 159 da origen a indemnización por año de servicio. Luego nos encontramos con el artículo 160, que contempla en 7 números diversas causales. Los invito a revisar el Código del Trabajo en el artículo 160 para que puedan identificar cada una de las causales que se contienen en estos 7 números. Un breve comentario de cada una de ellas. El artículo 160, número 1, contempla varias causales. Falta de probidad, que es la falta de honradez, que es la falta de rectitud en el actuar de una persona. Conductas de acoso sexual, vías de hecho, que son las agresiones físicas, injurias, que son aquellas conductas o expresiones que tienen por objeto ofender o atentar contra el honor de una persona. También encontramos la conducta inmoral grave y, recientemente incorporada, las conductas de acoso laboral.
El 160 número 3 contempla otra causal de alguna que se presenta con alguna ocurrencia habitual. Esto es, las inasistencias injustificadas, contemplándose tres hipótesis. Cuando el trabajador deja de concurrir al trabajo durante 2 días seguidos. Cuando el trabajador deja de concurrir al trabajo durante 2 lunes en el mes. O cuando registra inasistencia durante 3 días en el mes. Para que concurran estas causales de inasistencia es necesario, por una parte, que estas inasistencias tengan lugar en el mismo mes calendario y por otro, que se trate de inasistencias injustificadas. O sea, que la no concurrencia no se fundamente en un hecho objetivo y atendible que justifique esa inasistencia. Además, contempla esta causal una situación en que si el trabajador no concurre a trabajar, aunque sea un día o menos de un día, y esa inasistencia es injustificada o sin aviso previo, y causa un grave perjuicio en el normal desarrollo de la faena, también se configura la causal, pero en este caso habrá que acreditar, además de la inasistencia, el perjuicio grave causado en el normal desarrollo de las faenas. Además nos encontramos con el artículo 160 número 7, que contempla una causal más bien genérica, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Esta causal, cada vez que se despide a un trabajador y el trabajador acciona judicialmente, corresponderá al tribunal determinar si el incumplimiento es grave, o sea, es de tal magnitud que produce un quiebre en la relación laboral que impide el normal desarrollo de la misma y por consiguiente es necesario la separación del trabajador. Estas causales del artículo 160 tampoco dan derecho a indemnización, sin perjuicio, como lo indicamos, que el trabajador podrá recurrir a los tribunales para que declare si se configura la causal y en el evento que determine que no se ha configurado la causal, ordenará el pago de la indemnización por año de servicio con el recargo legal que se contiene en el artículo 168 del Código del Trabajo. Por último, el artículo 161 contempla dos causales, necesidad de la empresa y desahucio. La diferencia, desde el punto de vista de la causal, es que las necesidades de la empresa deben estar fundamentadas. En la carta que comunica el término contrato, no basta con indicar necesidad de la empresa. Es necesario que señale los hechos que configuran la necesidad de la empresa. Y la ley me da algunos ejemplos. Racionalización, modernización, baja la productividad, etc. En cambio, la causal de desahucio, que se aplica solo a las personas que indica la ley en el artículo 161, inciso segundo, también se denomina libre despido, porque no debo fundamentar el despido aplicándole a las personas que me indica la ley, no debo justificar el despido y por lo tanto no fundamento nada. Tienen en común que ambas dan derecho a indemnización por año de servicio y en ambos casos o aviso con 30 días de anticipación o bien pago la indemnización sustitutiva del aviso previo. Creo que un buen ejercicio es que con el Código del Trabajo en la mano determine cuáles son las causales que mayor ocurrencia aplican en el despido o desvinculación de los trabajadores y luego analicen si esas causales del 159, 160 o 161, cuando las aplica, se ajusta a lo que hemos señalado en esta lección, es decir, a los requerimientos que establece la ley para que se configure cada una de las causales.